Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Los Puntos a las IES, nuestro programa semanal en Diario de Cuba. Hoy hablaremos de la cooperación internacional y las ayudas que recibe la isla. Recientemente, como ustedes habrán leído, Diario de Cuba reveló que el gobierno de España financió con 3 millones de euros el fortalecimiento de la Central de Trabajadores de Cuba, la CTC, el sindicato único del régimen. Este no es el único caso. En el pasado, la Unión Europea ha regado con millones de euros instituciones represivas cubanas, aunque también ha financiado proyectos humanitarios en la isla. La pregunta sería, ¿qué tipo de cooperación debería implementarse en el caso de Cuba? Intentaremos responder hoy a esa pregunta con nuestros invitados Omar López Montenegro, fundador del Movimiento Cubano Pro Derechos Humanos, y también tendremos participaciones desde la isla y el exilio con varios activistas, como el sindicalista independiente Iván Hernández Carrillo, Maciel Rubio, activista de Corredor Humanitario, y el opositor Manuel Cuesta Morúa. Estableceríamos un primer acercamiento acerca de este tema. Brevemente, ¿cuál sería tu posición inicial antes de comenzar a profundizar en determinados temas? Bueno, la cooperación internacional es necesaria. La cuestión es a quién se le brinda esa cooperación internacional y cómo se brinda esa cooperación internacional. En el caso de Cuba, evidentemente, la cooperación debe ir a las organizaciones de sociedad civil. Las auténticas, porque he sabido que, por ejemplo, el ejemplo que mencionabas en la introducción, la CTC, es lo que se conoce en el lenguaje de sociedad civil como un gongo, organizaciones no gubernamentales que pertenecen a un gobierno, governmental, no governmental organization. Y eso se sabe, por eso organizaciones como la CTC, por ejemplo, no participan en Civicus, la Alianza Mundial de la Sociedad Civil. La idea está clara. El fortalecimiento a la sociedad civil auténtica dentro de Cuba, pero además muy importante, el reconocimiento a estas organizaciones, porque se encuentra un caso en Cuba que es único, una excepción en el plano negativo, que como las organizaciones de sociedad civil auténtica no son reconocidas por el gobierno, pues la Unión Europea y otros organismos dicen que no le pueden brindar ayuda porque no están inscritas. Vamos precisamente hasta Matanzas para escuchar al sindicalista independiente Iván Hernández Carrillo, que precisamente se refiere a esta noticia divulgada por Diario de Cuba recientemente sobre la subvención de España a la Central de Trabajadores de Cuba. La Central de Trabajadores de Cuba es una organización única, oficialmente reconocida por el Estado, y no tiene un poder para representar o para defender, o sea, un poder independiente para defender a los trabajadores cubanos. La Central de Trabajadores de Cuba, además, se ha convertido en una polea de transmisión política del Partido Comunista. Y esto se evidencia claramente en los estatutos y en el reglamento de esta organización, donde dice que el Partido Comunista es el órgano o la fuerza rectora superior del Estado y de la sociedad. Esto relega la autonomía sindical y los verdaderos intereses de los trabajadores cubanos. Por tanto, nosotros consideramos que la ayuda y el proyecto financiero que tiene establecido España a esta organización debe ser retirada. Es una pena y una vergüenza que esto esté sucediendo. Nosotros estamos planteándole a España que reconozca, replantee esta posición y que entregue esta ayuda a la sociedad civil o a organizaciones sindicales independientes que permitan que esta ayuda llegue verdaderamente a los trabajadores cubanos.
Omar, precisamente este planteamiento de que si no hay organizaciones reconocidas por el gobierno es imposible la cooperación, también se ha escuchado aquí en Europa cuando destacados juristas opinan de que si las organizaciones no son reconocidas por el gobierno cubano, no hay a quien pedirle cuentas desde el punto de vista de la ley europea. Pero lo que sí existen son organizaciones exiliadas, no solamente de cubanos, sino de múltiples nacionalidades que trabajan en el tema de Cuba y que sí están reconocidas por la ley europea, y las ayudas podrían o no tramitarse a través de estas organizaciones que sí son legales para hacerlas llegar a la isla, ¿no? Por supuesto, como hacen los Estados Unidos y otros países que canalizan esta ayuda a través de una tercera entidad que está registrada en cualquier otro lugar del mundo, o incluso pueden brindarle a organizaciones que están en Europa. Pero además, lo que te voy a decir con respecto a eso, que por eso mencionaba que es una excepcionalidad negativa en el caso de Cuba, es que eso es falso. Es falso porque en América Latina la Unión Europea entrega ayudas a organizaciones que no están registradas. Yo he estado trabajando mucho tiempo en este tema de las ONG en Latinoamérica y he participado en convocatorias, he leído, he llenado convocatorias para organizaciones de América Latina en las cuales dicen que no necesariamente tienen que tener un RUC, que es como se llama, como se le suele decir en Latinoamérica, ¿no? El registro único de certificación. No tiene que tenerlo necesariamente. Y como decimos, esto crea lo que se llama una trampa 22, ¿no? Un oxímoron, dicen los americanos, una trampa 22. Las organizaciones no son reconocidas por el régimen porque el régimen las considera enemigos, opositores. Y entonces la Unión Europea no le concede ayuda porque no están reconocidas por un régimen que precisamente no tiene ninguna intención de régimen. Así que es absurdo y yo creo que esto tiene que cambiar. Y creo que es tarea de legisladores en la Unión Europea, en países como España, porque esta es la puerta que está cerrada por la cual ni siquiera se puede considerar la entrega de ayuda a organizaciones auténticas de sociedad civil en Cuba. Vamos a contactar ahora con Maciel Rubio. Ella es activista de Corredor Humanitario, una organización no precisamente establecida, no precisamente formal, pero que se dedica a hacer envíos a través de personas, de medicamentos y otros insumos a la isla. Vamos a escuchar a Maciel sobre de qué trata y cómo ellos logran este tipo de colaboración con el pueblo cubano. A mí me resulta siempre esta pregunta muy graciosa, porque cada vez que le preguntas a un cubano dentro de la isla qué tipo de cosas se necesitan en la isla, te va a responder que todo, absolutamente todo. Nosotros priorizamos por una cuestión de precios y de intentar con la menor cantidad de dinero posible mandar una ayuda que sea lo suficientemente importante, o sea, que con menos dinero priorizar cosas más importantes. Mandamos sobre todo medicina y mandamos insumos médicos. Priorizamos, por ejemplo, entre los insumos médicos todo lo que tiene que ver con operaciones, o sea, todo lo que sea para operar, todo lo que tiene que ver con material de enfermería y cosas así que no hay hasta para la cosa más elemental. Entonces eso de momento es la prioridad. Cuando además logramos tener un fondo o mover un poco más cargas más grandes, pues entonces ahí priorizamos alimentos también y ya por ejemplo las últimas cargas que mandado han sido de alimentos, medicina y ropa para niños, pero bueno, en este caso era para un colectivo de 25 madres que son víctimas de violencia de género. Omar, esta misma semana la Unión Europea ha destinado 200.000 euros para ayudar a las personas más afectadas en las inundaciones ocurridas a finales de marzo en Cuba. La financiación, según Bruselas, ayudará a la Cruz Roja cubana a distribuir materiales para el alojamiento de emergencia a personas que perdieron sus viviendas. Supuestamente se beneficiarán directamente 3.300 personas en las provincias de Artemisa, Mayabeque, Matanzas y La Habana. ¿Esta ayuda va a llegar a la gente? Esta ayuda no va a llegar a la gente. A la gente que va a llegar son gente que de alguna manera están conectados con algún estrato del gobierno, tienen algún tipo de amistad. Ya sabemos cómo las cosas funcionan en Cuba a través del amiguismo, pero la mayor parte de esta ayuda va a ser ocupada, o vamos a decir ocupada, yo creo que es una buena palabra, va a ser ocupada por la jerarquía de la Cruz Roja y algunos otros jerarcas. Recordemos que la Cruz Roja
es en muchos sentidos un órgano represivo usado en las concentraciones del 1 de mayo, durante la visita del Papa. Esto está documentado, ¿no? Cuando han golpeado a individuos, personas vestidas de la Cruz Roja han sido introducidos en ambulancias de la Cruz Roja, manifestantes durante la visita del Papa. Es decir, el punto clave aquí es cómo la Unión Europea puede verificar que estas 3.500 personas, quiénes son, quién provee esos nombres, lo provee la Cruz Roja cubana. Yo creo que se debe trabajar con instituciones verdaderamente independientes, como te mencionaba, en otros países ha sucedido. Además, que Cuba y el régimen tiene una historia de vender donaciones. Hay que ver si esta ayuda es en dinero, en efectivo, o si es en algún tipo de donaciones humanitarias, alimentos, comida. Ha estado demostrado. De hecho, yo viviendo en Cuba vendieron grasa de camello que él había donado a Irak. Y en Cuba, en la bodega, te vendían productos como frijoles, etcétera, que cuando mirabas el saco decía donación de los Emiratos Árabes Unidos, donación de Canadá. Así que sabido, hay toda una historia de malversación y corrupción y mal manejo de estas ayudas. Nos vamos ahora hasta La Habana para escuchar otro enfoque, aunque con algunos puntos coincidentes, sobre la cooperación internacional con Cuba. La cooperación de la Unión Europea, sobre todo a partir del diálogo político y de cooperación con Cuba, me ha parecido siempre magnífica, me parece importante, pero le ha faltado rigor a la hora de determinar con quién y para qué se coopera en relación con Cuba, porque el mismo diálogo político y de cooperación comprende un tema crucial para que la cooperación sea efectiva, que es el tema de los derechos humanos, el respeto o la respetabilidad de las instituciones y sobre todo de los compromisos. Algo clave, la transparencia. Y esto ha permitido la falta de transparencia, la falta de claridad y al mismo tiempo la determinación clara de quiénes son los sujetos de esta cooperación, ha permitido que el gobierno cubano desvíe una cosa que es muy tradicional en el gobierno cubano, mucha de esta cooperación, sobre todo para fortalecer instituciones represivas, instituciones de control, que no han garantizado el objeto fundamental de esta cooperación, que es satisfacer las necesidades que son acuciantes y crecientes del pueblo cubano. Es obvio que ayudar a reparar alcantarillados, ayudar a reparar instituciones y edificios tiene un beneficio directo para las personas que van a beneficiarse de esta ayuda que es clara y directa. Pero fundamentalmente creemos que esta cooperación debe estar dirigida al pueblo cubano. Se le debe dar participación en el control y la transparencia al pueblo cubano. En muchas reuniones con interlocutores europeos lo hemos planteado con claridad. La necesidad de que la propia Unión Europea le exija al gobierno cubano la transparencia, la claridad de estos proyectos que están dirigidos a Cuba, manejados por el gobierno que siempre habla en nombre del pueblo cubano. Por eso no creo que se deba eliminar la cooperación, sino que hay que ajustarla, definirla y dirigirla realmente a los beneficiarios. Omar, ¿algún comentario sobre la intervención de Cuesta Morúa? Sí, yo estoy de acuerdo en el tema de que la cooperación es importante, pero francamente pedirle a la Unión Europea que le exija al gobierno cubano que sea más transparente y que sea más preciso, esto no va a conducir a ninguna parte, ¿no? Es el zorro cuidando el gallinero. No le vas a pedir al zorro que sea benévolo con la gallina. Precisamente al final Cuesta Morúa y explica muy bien el hecho de precisar a dónde va dirigida. Lo que hay que eliminar
es al gobierno cubano como intermediario, porque, repito, insisto, en otros países del mundo, no la Unión Europea, otros países que brindan ayuda, no le dan ayuda al gobierno para que el gobierno ayude a las personas damnificadas, ¿no? De eso se encargan las organizaciones de sociedad civil que están al pie. Déjame decirte algo muy importante en este tema. Cívicus, la Alianza Mundial de la Sociedad Civil, la sombrilla más grande de sociedad civil en el mundo, recientemente llevó a debate, todavía esto está en debate, ¿no? El tema de cómo simplificar y hacer que las ayudas lleguen directamente a las personas, a las organizaciones que están a pie de campo. Porque que los trámites son muy complicados en algunos casos para aplicar para alguna de estas ayudas y grandes, porque en estos casos estamos hablando aquí única y exclusivamente de ayuda humanitaria, entregar comida o reparar casas o reparar edificios. Pero ¿qué pasa con los proyectos a largo plazo de fortalecimiento de la sociedad civil o proyectos que permiten a las personas salir de la pobreza porque le permiten generar un emprendimiento, etcétera? Todo esto choca con el marco legal cubano, todo esto choca con la vocación represiva del régimen. Entonces, la presencia del régimen como el único receptor de ayuda, lo único que hace es contribuir a algo que ha sido un pilar de dominación del sistema en Cuba durante mucho tiempo. El régimen es el único proveedor. Si algo ha cambiado en Cuba es que de alguna manera la gente ha estado buscando formas de proveerse a sí mismo. Los cuentapropistas, por ejemplo. ¿Por qué no existen programas de ayuda directa a cuentapropistas? No que lo presenten en una reunión del gobierno, ¿no? Hay organizaciones en Cuba, la coalición de cuentapropistas cubanos, hay otras organizaciones independientes. Yo creo que es el momento de que Europa y otros países también empiecen a pensar en agilizar estos procesos, viabilizar estos procesos y dirigirlos a las organizaciones que están a pie de campo, que están codo a codo con la gente. Vamos a escuchar nuevamente a Maciel, activista de Corredor Humanitario, sobre el dilema de ayudar o no ayudar, y si se ayuda, ¿cómo? Creo que existe una línea muy fina, pero muy fina, entre oponerse a todo y entender que hay mecanismos que es verdad que aunque el sistema se quita de arriba, la carga y la responsabilidad que tendría que tener a la hora de tener que crear una infraestructura para cubrir todo esto que no está cubriendo. Siempre estas cosas terminan permeando varias capas de la sociedad. Yo, por ejemplo, soy una iniciativa, yo por supuesto abogo muchísimo más por todas las iniciativas a pie de calle, por las iniciativas que tiene la gente de manera privada, sobre todo cuando no son para darnos bombo y platillo, ni ganar el carnet de activista, porque yo siempre digo que el activismo no puede ser una cosa de foto, tiene que tener un impacto en la realidad, tiene que cambiarle la realidad, la vida a alguien, aunque sea ese día, pero tiene que tener un impacto concreto en la realidad. Todo aquello que decimos, pero no tiene un impacto en la realidad, a mí me parece que es activismo simbólico y que eso, pues ayuda poco. Entonces, en cuanto a esto, yo por supuesto estoy a favor de todas las cosas que se puedan hacer y que permitan generar una ayuda que sea directa a la gente. Es lo fundamental. Una ayuda que sea a pie de calle. Todas las iniciativas que se han generado, ya sea, mira, la de la iglesia de Matanza que alimenta a los viejitos que viven en la calle, ya sea las iniciativas privadas desde Solo el Amor, Dar es Dar. Hay un montón de colectivos que se pueden apoyar. Lo que pasa es que hay que saber que están ahí, hay que contar con ellos, hay que llamarlos, hay que hablar con la gente, saber cuáles son las necesidades reales, las dificultades reales ahí dentro. No podemos hacer un activismo solo de oponerse sin entender cuál es la situación real de la gente a pie de calle. Omar, hemos estado hablando de, no sé si quieres comentar algo de Maciel, pero hemos estado hablando de Estados Unidos, poco más de la Unión Europea, pero América Latina, ¿qué? Aquí no hay prácticamente cuestionamientos de este tipo, por lo menos lo que se produce en la Unión Europea sí tiene un escrutinio público y opiniones desde diversos enfoques, pero incluso la ayuda que llega a Cuba desde Asia, Japón colabora constantemente, por ejemplo, que es un régimen democrático, liberal, con el gobierno cubano, crítica cero, ¿no?
por poner solo un ejemplo de lo que no se habla. En este caso, el resto del mundo está como ausente, o lo que sucede desde países democráticos, sobre todo me refiero en cuanto a ayudas y colaboración con el régimen cubano, está fuera del radar. Sí, prácticamente el régimen ha sido hábil en manejar, claro, son pequeñas cantidades de ayuda, ¿no? Las que maneja con, digamos, con el propio Japón, incluso algunos países africanos. Hay formas de ayuda embosadas como esta de aceptar médicos cubanos que no están capacitados. Ha habido mucha polémica en Kenia, propio Zimbabue, en otros países. Esas son maneras también de ayuda. Hay que entender que el régimen castrista en estos momentos, bueno, desde que perdió la ayuda sostenida de la Unión Soviética, lo que se ha dedicado internacionalmente a colectar cualquier cosa que ande por el mundo que pueda colectar. Entonces son pequeños islotes de ayudas que capta. Y claro, muchos de estos pasan desapercibidos. Y pasan desapercibidos bajo estas, vamos a decir, categorías o clasificaciones. No sé, un proyecto para dotar de agua a Mayabeque. Yo vi una vez una foto que me dejó asombrado que decía: el gobierno de México ha donado unos tractores a unos agricultores independientes en Mayabeque, precisamente. Una foto del embajador mexicano. Había como 6 tractores. Entonces, en realidad, como pensaba, ¿qué impacto tiene esto, no? De lo que hablaba Maciel. Aunque en el caso de Maciel tengo que decirte, no entendí muy bien el argumento como tal, pero yo creo que ella tiene una visión del activismo solo como entregar ayuda humanitaria, comida a la gente. El activismo es mucho más que eso, ¿no? Y por eso a veces el activismo sí necesita ser divulgado, porque si estás empoderando gente necesitas divulgar este activismo para que la gente sepa y encuentre maneras de empoderarse, porque la ayuda humanitaria, y eso todos sabemos, vamos a decir la famosa anécdota, el dicho, el refrán, que tú le das un pescado a un hombre y lo alimentas un día, pero si le enseñas a pescar lo alimentas todos los días. Entonces la ayuda es un poco más que resolver una necesidad inmediata, y ahí es donde está el tema fundamental, ¿no? Que el régimen no quiere esto. Ahora que hablabas de tractores, precisamente hay una noticia de hoy, Omar, de que la FAO y la Unión Europea van a donar tractores para la producción de semilla. ¿A dónde van estos tractores? Van a empresas del Estado cubano, que son las que controlan la producción de semillas, supuestamente. Entonces, no son ni siquiera tractores que van destinados a campesinos independientes, ni siquiera a cooperativas de las que existen en el país, sino a empresas del Estado. Vamos a escuchar a Maciel Rubio, activista de Corredor Humanitario, por última vez, y vamos ya a ir cerrando el tema. Yo, por supuesto, creo que estas son las iniciativas que deberían tener muchísimo mayor impacto que todo lo que gestiona el gobierno para sí mismo, que sabemos cómo funciona. Ahora, podemos evitar nosotros que el gobierno haga este tipo de gestiones donde se va a beneficiar, por supuesto, para ellos. Digo yo, por ejemplo, que he sido testigo de grandes cargas que se han mandado de donación a través de instituciones, de una institución a otra, o sea, lo mismo aquí en España, y que por supuesto eso termina muchísimas veces en clínicas de atención a extranjeros y no en la atención directa a la población. También he sido testigo de otras iniciativas sociales que son coordinadas entre ellos, con gente de ellos repartidos por Europa, y que sí han tenido un impacto en la realidad y en la gente a pie de calle. Por eso digo que esto es un tema muy delicado y muy peliagudo. Cuando una persona necesita un medicamento que está entre la vida y la muerte, y ese medicamento le llega, lo mismo de cualquiera de las chicas nuestras que reparten en las distintas provincias, que de cualquier otra iniciativa organizada de manera independiente también, pero con cierto favor desde el gobierno, si esa medicina llega y si esa persona se salva, a mí me da igual por dónde le llega. El problema es que le llegue. Entonces, yo creo que estigmatizar también todo, a que todo se pierde y todo no llega. No, es verdad que existe un gran porcentaje de irresponsabilidad, de que el gobierno se aprovecha de todas estas circunstancias para quedarse con cosas. Pero también existen iniciativas que sí están resolviendo la situación. Y es muy delicado que metamos en un saco todo sin preguntarle a la gente cómo está ocurriendo, sin saber cuál es el mecanismo mediante el cual esto
tiene un impacto en la realidad. Y para mí lo más importante es la gente. Cada vez que a mí, por ejemplo, que me han cuestionado mucho, me dicen que lo que hacemos nosotros, este grupo de mujeres, que además casi todas tenemos una postura abierta de oposición al gobierno de Cuba, a las personas que están dirigiendo, si es que eso se puede llamar dirigir, el país. Por ejemplo, esta cosa de oxigenando, bueno, todos estos eufemismos que se usan para decir que quizás hay alguien que se está ocupando de hacer lo que el gobierno no hace. Efectivamente, por una parte el gobierno podrá decir, bueno, por lo menos ya, mira, estos 3 no me tuve que ocupar yo, aquellos 4 tampoco. Lo que pasa es que ahí hay un dilema ético muy grande, y es que cuando tú tienes una persona que está pasando hambre, que está enferma, y tú tienes en tu mano la posibilidad, mediante una gestión que a lo mejor te lleva 15, 20 minutos, de salvarle la vida a un grupo de personas o de aliviarle la existencia, aunque sea 15 días, un mes, a un grupo de personas, y sabes además que por mucho que protestes, grites, y que también lo hacemos, eso no se va a cubrir a tiempo, eso no va a llegar a tiempo, eso no va a resolver la vida de esa persona, pues ahí tenemos un dilema ético en que algunas personas no lo tienen. Algunas personas, por ejemplo, tienen el planteamiento claro de que ellos no hacen nada, y no, para que entonces eso se llegue a unos niveles de desesperación general que provoquen un cambio. A mí me parece un mecanismo igual de macabro que el que usa el gobierno. A mí ese mecanismo de la desidia o de déjalo hasta que lleguen a un nivel de desesperación, etcétera, me parece macabro. No sería algo con lo que yo gestionaría. Hay cosas que no podemos gestionar, eso sí. O sea, uno tiene un intento y una capacidad de gestión que además la nuestra es bastante limitada, porque somos grupos independientes, sin un apoyo económico de ninguna institución, que estamos entre nosotros mismos ayudándonos a tratar de sacar y de mandar cada mes a estos grupos de ayuda, que también son independientes, que tampoco tienen ningún apoyo del gobierno, y que encima muchas de las personas que trabajan están siendo perseguidas y vigiladas. O sea, es aún peor. Ya si a esto le incorporamos otra especie de ayuda, como es la ayuda para los presos políticos, la comida para la familia, o sea, ya eso es aún peor todavía. Sabemos que eso se complejiza aún más. Lo que pasa es que la mayoría de la gente que no se implica en ningún tipo de iniciativas de ayuda, pues tampoco se implica en las iniciativas de ayuda política, como pueden ser los presos políticos, como puede ser, que es tremendamente complejo. Entonces, yo creo que lo importante es hacer. Intentar, dentro del mecanismo de hacer, que esto se haga en un canal donde evidentemente beneficiemos en lo mínimo posible al gobierno, pero que haya un beneficio para la población. Cualquier iniciativa o cualquier gestión que se haga desde esta óptica y que mejore la vida de la gente, para mí tiene un apoyo y es importante. Omar, hay insensibilidad en ciertos sectores de las personas que viven fuera de Cuba hacia estos problemas del interior de la isla. Yo no diría insensibilidad. Sí hay una visión que en algunos casos puede parecer extrema. En el caso de Maciel, ella está haciendo también una visión extrema, a decir prácticamente que a esta persona no le importa que se muera una gente en Cuba que recibe una medicina. No, yo diría que sí vamos a encontrar, como mismo vamos a encontrar, porque hay que pasar de lo anecdótico, ¿no? No es el problema, sí, muy bien, de una persona que va a recibir una medicina que le va a salvar la vida, o alguien que va a recibir un alimento y una comida, alguien que puede recibir esto, que en un momento determinado pues puede solucionar una situación temporalmente. Pero hay que pasar de lo anecdótico, como se establece en mecanismos conscientes, y el régimen no puede ser parte del manejo de la ayuda humanitaria. El caso que ella mencionaba, que a lo mejor una organización que tiene cierta complacencia del gobierno logró entregarle un pomo de medicina a una persona, pero a lo mejor esa persona era amiga de alguien que trabaja en la organización, o amigo de un amigo que le dijo, voy a hablar, y cuántos pomos de medicina se robaron, y cuántos de esas medicinas se vendieron en la farmacia del extranjero. Entonces eso no justifica la existencia de ese proyecto. Sí, la ayuda, sí, la cooperación internacional, pero manejada por actores auténticos de sociedad civil que están a nivel de campo y que tienen buenas intenciones. Muchas gracias, Omar, por tu participación hoy en los puntos a las CIES de Diario de Cuba, y a todos los que desde el exilio o la isla dieron su opinión y su enfoque para la realización de este programa. Soy Michel Suárez en Diario de Cuba.